Vamos a seguir en esta reunión tan importante convocada por Datamars en el contexto de Expo Otoño Angus 2023, la edición número 80, y nosotros de fondo estamos escuchando que aquí se están jurando justamente reproductores, machos y hembras, una oportunidad única de vincular, como decimos siempre, del productor al consumidor. Y no solamente al consumidor local, al mercado interno, sino a todo el mundo. Acá se está hablando de identificación, de identidad. Se está hablando de trazabilidad. Se está hablando de una salud. Se está hablando de inocuidad y de calidad agroalimentaria. Por eso ahora vamos a pasar a otro expositor, a otro distinguido colaborador que tiene Datamars y está vinculado con la docencia también, la Facultad de Ciencias Agrarias. Es gerente para Latinoamérica de la unidad de negocios de Smart Farming Datamars. Es especialista en ciencia aplicada de la Lincoln University de Nueva Zelanda. Es director de la Universidad Nacional de La Plata. Ha trabajado y sigue trabajando en docencia. Quiero presentarles al ingeniero agrónomo José Martín Jáuregui. Bienvenido, te vamos a escuchar pero muy atentamente. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, vamos a dar comienzo. Hay un desafío lindo que me han propuesto. En general es un tema que me gusta mucho hablar, que tiene que ver con esto de, bueno, un poco del cambio climático, y específicamente vamos a ver algunas cuestiones que también vamos a mencionar, el tema de la Angus, cómo está trabajando en algunos indicadores, pero sobre todo, primero entender un poquito qué es esto del cambio climático. Creo que es importante empezar por entender los principios básicos, en forma muy simplificada, pero para estar todos un poco a tono. Primero, el cambio climático es un tema que está de moda, se habla con mucha frecuencia, y en muchos casos se mezclan conceptos, y a veces no queda tan claro de qué estamos hablando. Entonces, por empezar, hay que saber que los gases de efecto invernadero, que pueden tener una connotación negativa en un contexto actual, son gases necesarios para la vida en la Tierra. O sea, a pesar de que se suelen ver como algo malo, como algo negativo, los gases de efecto invernadero efectivamente contribuyen a poder sostener la vida en la Tierra. El gas de efecto invernadero más abundante, contrario a lo que a veces se piensa, no es el metano, no es el dióxido de carbono, es el vapor de agua. Ese es el gas de efecto invernadero más abundante. Ahora, lo interesante es que los gases de efecto invernadero lo que logran es que podamos tener un planeta como este y no un planeta como este, ¿sí? Esta es una cuestión importante a pensar. El gas de efecto invernadero en la Tierra cumple un rol como si fuera una frazada, ¿no? Tenemos una frazada que nos permite mantener la temperatura promedio del planeta en unos 15 grados y no en menos 15 o menos 18 como es la temperatura del planeta Marte. Entonces, ahí es importante poner en contexto y decir, bueno, sí, hay un problema con el incremento exacerbado de específicamente el dióxido de carbono, del que vamos a hablar después, pero son gases necesarios para la vida en la Tierra. Ese es el primer concepto importante. Ahora, si uno empieza a mirar qué pasó a nivel global, elegí el año 84 porque es el año que nací, pero podríamos haberlo puesto desde el año 1860, vemos que hay un incremento en las temperaturas promedio del planeta. Entonces, esto sí es un efecto, si se quiere, producto del cambio climático, ¿no? Es un efecto que empieza a verse cada vez con más detalle, ¿no? Y podemos ver que se va acelerando este proceso. Entonces, el problema finalmente es decidir si este proceso es un proceso generado en forma natural, como hay algunos argumentos, o sea, si es un proceso típico geológico, como ha ocurrido en otras épocas, o bien si es un proceso generado por el hombre. Y el consenso científico actual, y remarco la palabra consenso científico porque la ciencia no es estática, ¿sí? Entonces hoy el consenso indica que
los seres humanos son los principales contribuyentes a este fenómeno. Entonces, hay que hacer un poco de autocrítica y pensar, ok, estamos teniendo un rol en este cambio climático. Ahora, a veces también hay cuestiones medio alarmistas de, bueno, el planeta nunca estuvo tan caliente como ahora, todas cosas por ahí que realmente generan un poco de preocupación. Y la realidad es que hoy estamos por acá abajo, y si miramos hace 65 millones de años, allá en la época de los dinosaurios, el planeta estaba a unos 10 grados por encima de la temperatura actual. Es decir que efectivamente el planeta estuvo mucho más cálido, y de hecho en términos geológicos hoy estamos todavía en una era post-glaciación. O sea, todavía está el planeta relativamente frío en relación a otras épocas. El problema, o lo más grave, es que en los últimos 800.000 años no hay un registro de que el nivel de dióxido de carbono haya aumentado por encima de las 300 partes por millón. Entonces eso es algo que el planeta nunca vio en un periodo tan corto, y ahí es donde el impacto empieza a ser grande. Es decir, una cosa es que se dé un periodo geológico de cientos de miles o incluso millones de años, y otra cosa es que en un periodo muy corto de tiempo veamos cambios de temperatura abruptos como estamos empezando a ver ahora. Ahora, hay una cuestión importante que es, hasta ahora no hablé de vacas, no mencioné las vacas en ningún momento, y sin embargo acá empiezan a aparecer algunos actores, ¿no?, que hablan de que los países desarrollados, por ejemplo Bill Gates, tendrían que comer carne sintética o dejar de comer carne porque esto genera un impacto negativo para el ambiente. Curiosamente Bill Gates tiene muchas inversiones en estas empresas, ¿no? Es un detalle que a veces algunos olvidan mencionar, pero bueno, Bill Gates, Paul McCartney, que también hablaba de los lunes sin carne, esta iniciativa que después cuando uno hace las cuentas, la iniciativa de los lunes sin carne reduciría las emisiones en un 0,2% anual, o sea que el impacto de no comer carne los lunes sería bastante poco. Y si miramos también a nivel país, algunas iniciativas como esta de la legislatura porteña, que se empezó a tratar de contagiar también a otras, que hablan de los lunes sin carne, también esponsoreado, si uno mira un poquito abajo, esponsoreado por la Unión Vegana Argentina, entre otras. O sea, también hay un lobby detrás de esto de, bueno, hay que comer menos carne porque es malo para el planeta. Ahora, hasta ahora no entendemos bien de dónde, o bueno, no estamos explicando bien de dónde viene todo esto. Y la historia arranca, o empieza con un informe que ahora voy a mencionar, pero pensando que las vacas, ¿no?, los gases de las vacas son los que causan en parte el infierno en la Tierra. Estas son algunas representaciones artísticas, pero bueno, mostrando sí una vaca y un montón de lava al costado y un planeta efectivamente con un nivel de calentamiento alto. Ahora, ¿dónde arranca toda esta historia? ¿Dónde empieza? No es que empieza acá, pero sí este fue uno de los artículos que tuvo más implicancias. En el año 2006, tengo que mirar para arriba, pero es grande la pantalla. En el año 2006 sale este informe que es La larga sombra del ganado, ¿no? La traducción es La larga sombra del ganado. Esa es la portada original, no modifiqué nada, una portada en blanco y negro. La sombra efectivamente de un ganado, debajo se ve un río seco, o sea, una portada bastante sombría. ¿Y qué dice este informe? Dice, bueno, la producción animal es la mayor responsable de emisiones del mundo. No dice la ganadería de carne y leche, dice la producción animal. Livestock engloba producción de carne, de leche, cerdos, porcinos, bueno, bovinos, porcinos, aves, peces, pero acá deciden los autores poner, bueno, una vaca. Y además dicen, es más que el transporte. Entonces hay un tema con el transporte, una comparación, como que manejar un vehículo, como todos los que vinimos acá, vinimos en auto, aparentemente sería análogo a esto. Y siempre que muestro esta foto, a ver si aprendo a ir para atrás, sí, digo, ¿cuánto carbono estaremos capturando en este modelo, ¿no?, viajando en un vehículo, versus este sistema? Un sistema donde si hay verde hay fotosíntesis, si hay fotosíntesis hay captura de dióxido de carbono, lo aprendimos en el primario, creo, y se hace difícil de comparar estos dos. Bueno, de hecho, es tan difícil de comparar que en el año 2009, un grupo de investigadores, entre ellos Frank Mitloehner, que es una persona que hoy está muy mencionada en todo esto que tiene que ver con el metano, habla de, bueno, hay que, limpiando el aire, dice, la contribución del ganado al cambio climático. Y lo que dice Frank, este grupo de autores, es,
Hay una comparación que está mal hecha, son sistemas diferentes, no está considerando la fijación y además, en el caso de los vehículos, habían solamente considerado los gases, las emisiones directas, es decir, los gases que salían del auto y no todo el gasto energético de producir el combustible, producir el auto, etc. Y en la ganadería sí habían considerado el ciclo completo, producir el alimento y todo lo otro. Y por otro lado empiezan a aparecer, a raíz de esto, en el año 2013 la ONU, que esto es la FAO, perdón, que esto es un informe que se menciona poco, ¿no? Si miramos el de 2006 está muy de moda y se sigue usando todavía hoy, a pesar de que pasaron unos cuantos años, 17 años, se sigue usando hoy. Pero en el año 2013 sale otro informe que ya vamos a hacer de vuelta el cambio de portada. Portada en blanco y negro, portada a color, y acá ya dicen abordando el cambio climático a partir del ganado. O sea, ya no es la larga sombra del ganado, sino vamos a abordar el cambio climático a partir del ganado. Bueno, a raíz de esto que dicen, bueno, las emisiones totales que eran del 18% ahora son del 14,5%. Hicimos el cálculo de vuelta y me da 14,5%. Excelente. Y no solo eso, no solo hay un 20% menos que en el informe de 2006, sino que acá especifican claramente cuáles son las derivadas de ganadería de carne y leche. Y dicen, bueno, el 60% corresponde a la ganadería de carne y leche. Con lo cual, de ese 18% que parece que era el original, ahora si hacemos el 60% de 14 me da el 10%. O sea, bajamos significativamente el rol teórico que tenían las vacas en ese cambio climático. Y si empezamos a mirar con más detalle y vemos emisiones directas de la actividad, vemos que la ganadería es el 5,8% del total, o sea que es una porción ínfima. Si miramos las indirectas, sumamos aproximadamente otro 4 y pico por ciento y llegamos a ese 10%. Indirectas tiene que ver con cambio de uso de tierra, con todo lo que es producción de alimentos, lo que puede ser tranqueras afuera, ¿no? Lo que no es emisión de metano. Ahora, miremos un poquito el caso de Argentina. Decimos, en Argentina tenemos emisiones per cápita un poco altas respecto a otros países de Mercosur. Pero, en relación a otros países del mundo, no estamos tan mal. Cuando nos comparamos de esta manera, bueno, realmente el rol nuestro podría ser relevante o importante. Cuando nos comparamos respecto del acumulado, desde el año 1751 hasta la actualidad, vemos que Argentina colaboró con el 0,5% del total del dióxido de carbono, digamos, desde la era preindustrial, desde la máquina de vapor hasta la actualidad, y vemos que los mayores contribuyentes son Europa y Estados Unidos. Justamente, bueno, Europa, los principales, digamos, países que señalan al Mercosur como los que generamos el problema del cambio climático y toda la cuestión. Todo Sudamérica, el 2,5%, ahí incluiríamos a Brasil, ¿no? Entonces, nuestra contribución es realmente muy pobre, es muy poca. Lo cual no nos quita la mochila de encima y no quita que tengamos que igual trabajar en esto porque las barreras pararancelarias existen y nos van a limitar el acceso a mercados. Ahora, hasta acá hablamos de esto y no hablamos de metano, pero lo veníamos mencionando un poco por arriba. El metano es, si se quiere, el gran cuco detrás de todo esto, ¿no? Detrás de la ganadería. La ganadería genera efectivamente la digestión del rumiante, genera metano. Ese metano, ¿por qué es un problema? Bueno, porque una molécula de metano, en términos de capacidad de calentar, equivale a 28 moléculas de dióxido de carbono. Entonces, en este contexto uno podría empezar a decir, bueno, si la vaca, como subproducto de su digestión, emite metano, está calentando significativamente el planeta. El tema que, la parte que por ahí no se cuenta, es que hay un ciclo biogénico detrás de esto, es decir, hay un ciclo natural. Tenemos, como decíamos, el proceso de fotosíntesis, dióxido de carbono en el aire. Ese dióxido de carbono es absorbido por plantas que lo van a transformar en celulosa, almidón y subproductos. Una parte es ingerida por las vacas, pero también una parte importante queda retenida en biomasa y en el suelo. Entonces tenemos también, el suelo de hecho es el segundo mayor reservorio de carbono del planeta después de los mares. Entonces tenemos una importancia grande ahí. Y después, por supuesto, el rumiante, porque es tan noble, es capaz de digerir esa celulosa que nosotros no podemos digerir y transformarla en productos de alto valor biológico, pero como subproducto tiene el metano. Y bueno, ahí viene el problema, si se quiere, del metano. Ahora, ese metano, contrario a lo que vamos a ver después, el metano dura muy poquito en la atmósfera. Entre un 10 y 12 años, gran parte de ese metano se transforma de vuelta en dióxido de carbono, vuelve al ciclo, y tenemos de vuelta
dióxido de carbono disponible para las plantas y para el proceso de fotosíntesis. Entonces, es un proceso biogénico que difiere, ¿sí?, de lo que ocurre con el dióxido de carbono. El metano, como decimos, fluye. Entonces, si yo mantengo el flujo constante, si yo logro mantener las emisiones de metano constantes, la concentración no va a aumentar, porque el ciclo es muy cortito, da la vuelta muy rápido. Si yo intento hacer lo mismo con el dióxido de carbono, si yo mañana dijera vamos a mantener constantes nuestras emisiones de dióxido de carbono, que sería muy complejo lograr en un mundo que sigue desarrollándose, la concentración de ese dióxido de carbono va a seguir aumentando. Entonces ahí hay una diferencia fundamental entre esos dos gases. Sí, el metano calienta, ¿sí?, calienta rápidamente, pero si yo mantengo constante, no sigue calentando el planeta si logro mantener las emisiones constantes. Diferente a lo que ocurre con el CO2. Ahora, si yo logro hacer que las emisiones caigan, tener emisiones decrecientes, el calentamiento no solamente que baja, o sea, podríamos llegar a enfriar de alguna manera el planeta, o sea, podríamos remover CO2 del planeta. Entonces, es interesante acá el rol de las plantas, de las pasturas, y vamos a ver también un poquito cómo influye la cuestión genética en todo esto. Hasta acá, si hay preguntas o si alguno quiere interrumpir, no hay problema. Me interrumpen, me pongo o me lo dicen y contestamos. Y decíamos que difiere significativamente del ciclo antropogénico, que es lo que estamos haciendo hoy, que es sacar carbono que estuvo almacenado durante cientos de millones de años en la Tierra y lo estamos bombeando a la atmósfera y pretendemos que eso no tenga impacto. Bueno, eso tiene impacto y es lo que está generando hoy gran parte del crecimiento sostenido del dióxido de carbono en la atmósfera. Ahora, ¿cómo hacemos para reducir emisiones? Hasta ahí vimos, digamos, qué es el cambio climático, el problema, qué rol tienen las vacas, y ahora vamos a ver un poquito cómo hacemos para reducir estas emisiones. Hay varias estrategias y yo voy a concentrarme en 3 o 4 que creo que son las más simples. Por un lado, el rol de las pasturas, de las praderas perennes, ¿sí?, más y mejores praderas, siempre hablo de lo mismo de esto, mejor manejo del pastoreo, mejor nutrición, mayor eficiencia del rodeo, lo que tiene que ver con una mejor genética, ¿no? Estas son, creo que 4 pilares. Hay otras cosas, por supuesto, y habrá muchas más, pero estas son las 4 en las que me voy a concentrar. Primero, hablar de por qué las pasturas son importantes. Las pasturas, y sobre todo las pasturas perennes, permiten recuperar el carbono de los suelos. Y esto tiene que ver con, si pensamos en los recursos anuales o en remover la tierra, todo el tiempo estamos quemando más carbono. En cambio, cuando metemos un cultivo que está varios años y que además profundiza en esas raíces, logramos capturar este carbono y ponerlo más en profundidad. Este es un trabajo relativamente viejo, hecho en Balcarce, evaluando qué pasaba después de 8 años de cultivos anuales, y la mitad de ese ensayo pasó a pasturas después de 8 años. Una mitad siguió bajo cultivo, la otra mitad pasó a pasturas. Donde se colocó la pastura perenne, lo que se logró es recuperar los niveles de carbono o de fertilidad del suelo, ¿sí? Se logró volver a los niveles iniciales. Eso no es infinito, siempre también partamos de esa base, ese proceso no es infinito, pero sin duda es un proceso que permite recuperar ese carbono de los suelos. Y lo mismo, este es un trabajo mucho más de largo plazo en Uruguay. Fíjense que arrancó en el año 64 y muestra algo similar, que es cuando yo no tengo pasturas en la rotación. Históricamente nuestros sistemas eran sistemas mixtos, después los sistemas fueron cambiando, hoy tenemos por ahí disociados ciclos agrícolas por un lado, ciclos ganaderos por el otro, pero históricamente siempre había alguna pastura en una rotación. Cuando nosotros rompimos ese ciclo, en parte, bueno, rompimos un poco este esquema. Entonces, si no tenemos pasturas en la rotación, el carbono del suelo cae. Si tenemos pasturas entre el 50 y el 66% en este tipo de suelos, insisto, son suelos de estanzuela, de Uruguay, vamos a poder mantener el nivel de carbono del suelo. Entonces, eso es muy importante. ¿Qué pasa con este es un trabajo que cuando lo leí inicialmente, rompió un poco mi paradigma. Yo venía hablando todo el tiempo de los pastizales y las pasturas capturan carbono y de golpe sale un trabajo de Álvarez y Berongaray y dicen no están capturando, los pastizales de Argentina no están capturando carbono. Un trabajo medido, no de simulación.
Pero al poquito tiempo sale otro, el mismo año, diciendo, bueno, pero esto no es porque el suelo está saturado de carbono, no es porque se llenó el vaso, sino que están al 50% de la capacidad de captura. Y me quedo con esto, me quedo con la buena noticia, que es la oportunidad que implica tener el vaso medio lleno. Tenemos todavía la mitad del vaso para seguir metiendo carbono en el suelo. Esos son muchas millones de toneladas de carbono que podemos sacar del aire y ponerla dentro del suelo, y de esa manera colaborar, digamos, a mitigar el cambio climático. Ahora, la cuestión de las pasturas, ¿no? Esto es un alambrado por medio, derecha, izquierda, no importa, la pastura es indistinto, pero a la derecha vemos un recurso que está degradado. ¿Y qué pasa con ese recurso degradado? Bueno, algo simple. Ese pastizal o pradera degradada tiene un balance de carbono generalmente negativo. Por eso también la idea de que toda la ganadería es buena tampoco es así, ¿no? La ganadería bien hecha es buena, pero la ganadería mal hecha tiene también impactos negativos, y este es un ejemplo. Sobrepastoreo, mal manejo, no hay boyeros, no hay alambrados. Entonces el balance de carbono en este caso me puede dar negativo. Esta es una pequeña simulación que armé, pero acá me daba, por cada kilo de carne que producía este sistema, emitía 29 kilos de dióxido de carbono equivalente. No es mucho, es cierto, pero después vamos a ver a cuántos árboles equivale. Y bueno, y que podríamos hacer las cosas mucho mejor, como en este caso. En este caso, una pradera mejor manejada, el balance de carbono va a ser positivo. Insisto, esto no es eterno, el balance de carbono es positivo hasta que saturamos el suelo, pero después potencialmente podríamos ser carbono neutro, haciendo las cosas bien. Pero acá por cada kilo de carne estoy fijando 2 kilos de dióxido de carbono equivalente. De vuelta, no es un valor muy grande, pero es un valor mejor que el anterior, y a su vez es un valor que puede mejorarse aún más. Entonces, si hacemos una cuenta en árboles, a mí me gusta ponerlo en términos simples, si hago una cuenta en árboles, digo, bueno, el sistema mejorado fija el equivalente a 15 árboles por hectárea, mientras que el sistema degradado va a requerir 55 árboles por hectárea para compensar esas emisiones. O sea que acá tenemos una forma más gráfica de ver lo anterior. ¿Podríamos también hacer un sistema silvopastoril? Podríamos. Y podríamos de alguna manera compensar eso parcialmente. O sea, hay distintas estrategias. Pero el punto es tratar de no degradar los sistemas o manejarlo para no llegar a eso, ¿no? Ahora, la otra cuestión es la nutrición. Y la nutrición es muy importante, ¿por qué? Porque a medida que la nutrición empeora del animal, las emisiones aumentan. Ahora, hay un concepto que me sale en inglés, pero es un trade-off, ¿no? Es un balance entre las dos cosas. Por un lado, el rumiante es muy eficiente transformando fibra en carne, leche y subproductos, y eso es una ventaja comparativa respecto del monogástrico. Pero por otro lado, si tenemos la posibilidad de darle un recurso de mejor calidad, vamos a bajar las emisiones por kilo de carne producido. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, hay distintas estrategias, pero si yo todo el tiempo de mi ciclo estoy comiendo pastizales pasados, sin usar bien el boyero eléctrico, pastoreos continuos, bueno, todo eso va a impactar negativamente y voy a tener claramente una nutrición empeorada y mayor emisión por kilo de carne. Ahora, ese mismo sistema bien manejado podría ser un sistema verde, podría ser un sistema que esté capturando más carbono, y de alguna manera acá, bueno, voy a estar en mejores condiciones respecto del anterior. No tiene esos dientes de la vaca, pero bueno, está divertido. Se hizo la dentadura. Bueno, y después hay cosas, por ejemplo, herramientas para mejorar el uso del pasto. Esto es importante, ¿por qué? Porque decíamos, el uso del alambrado, el uso del eléctrico, en muchos casos parece algo simple, pero en muchos casos no se controla. Entonces, acá hay una herramienta que sirve específicamente para monitorear el voltaje del cerco eléctrico, del alambrado eléctrico, y en tiempo real puedo saber si se cayó el voltaje de algún lado, si tuve algún problema, y eso me permite entonces, bueno, actuar en consecuencia. Esto es importante por varias razones. Si estamos usando pasturas que empastan, alfalfa o pasturas que tengan mucho trébol, me voy a evitar un problema de empaste, pero además voy a manejar mejor el pasto, porque no es lo mismo si me pasaron los animales, perdí entonces la mitad del lote porque me lo pisotearon. Bueno, acá puedo de alguna manera controlar esto. Entonces, en tiempo real yo tengo una alerta en el celular, me llega un informe, puedo ir, revisar el lugar donde se cayó el voltaje y tomar una medida en relación a eso. La otra cuestión es dónde está la mayor oportunidad, ¿no? Decíamos, cuando uno mira las distintas etapas, la mayor oportunidad está en la cría. O sea, la cría es el lugar donde hay más emisiones
pero vuelvo a insistir, mirando el vaso medio lleno y no medio vacío, decimos, bueno, ahí es donde tenemos más oportunidades de mejorar. Entonces, trabajar en la cría es importante, ¿por qué? Porque seguimos teniendo un concepto que a mí me gusta decir, que es vacas de turismo. Tenemos muchas vacas paseando por el campo. Por distintas razones, no me voy a poner a indagar en las razones, pero sí estamos de acuerdo en que los índices reproductivos este año mejoraron, los últimos indicadores son mejores, pero los índices reproductivos están bastante estancados. Entonces ahí hay un punto a trabajar, y en eso también asociaciones como la Angus han trabajado fuerte en todo este proceso. ¿Para qué? Para de alguna manera también ir mejorando estos índices reproductivos, entre otras muchas cosas que hacen a la eficiencia del rodeo, ¿no? Pero acá es un ítem que todavía nos queda un trabajo largo por hacer, ¿no? En Argentina en general. Este es el programa el programa ERA, ¿no? La evaluación de los reproductores de Angus, que es en parte uno de los ítems en los que se trabaja, tiene que ver con esto, ¿no? Con la parte reproductiva, la mejora de los índices reproductivos, y hoy por hoy con todo lo que es la genómica, para adelante vamos a poder hacer avances mucho más rápidos que los avances que se hacen con, por ahí, los mejoramientos tradicionales, ¿no? Entonces, este es un esfuerzo, pero fíjense, un impacto, son muchos números, así que para concentrarse nos concentramos en el final y ahora lo resumo en un solo ítem, pero esto es lo que pasa en un sistema de base donde las eficiencias reproductivas no son buenas comparado con un sistema mejorado. Es una simulación, pero estas son las emisiones y en realidad la carga necesaria para producir esos kilos. Fíjense lo que dice a continuación es esto, le resumo en esto. El sistema mejorado produce 50% más de carne por unidad equivalente vaca. Eso lo que implica indirectamente es, con un número menor de animales puedo producir más carne, con lo cual mis emisiones están diluidas en un número más chico de animales. Entonces, logro producir más kilos de carne con menos animales, y eso para el sistema es beneficioso. Ese es el impacto directo, uno de los impactos de la mejora genética. Lo otro tiene que ver con la eficiencia de conversión, donde también se trabaja, animales que convierten en forma más eficiente, que pueden perder, hay ineficiencias propias de los animales, entonces se trabaja sobre eso, pero esto es un impacto directo sobre el sistema en términos de las emisiones. Lo otro es una cuestión que a veces en los sistemas, sobre todo de cría, pero en general en la ganadería, el tema del peso, ¿no? La importancia del peso. Y esto pasa mucho en sistemas muy extensivos, donde a veces los animales pierden mucho peso en la estación seca, después les cuesta recuperarse, y perdemos preñeces porque los animales están flacos y no ciclan, ¿no? Entonces, la cuestión del peso es una cuestión muy importante, y hoy tenemos algunas herramientas, les muestro un videito corto, pero este es un sistema que tenemos la balanza ya, una balanza de pesaje autónomo, cada uno de esos son toritos, esto está instalado en Entre Ríos, van pasando, va recibiendo la caravana electrónica del animal, esa información pasa a la nube, se procesa y tenemos un dato de peso de cada uno de los animales. Entonces, rápidamente yo puedo tomar decisiones en estos sistemas, ¿no? Porque no es lo mismo hacer una pesada cada 2 meses o cada 3 meses y tomar una decisión sobre fotos a tener una película de lo que va pasando, ¿no? Entonces acá tengo toda la película y puedo integrar toda la información. Ese es el sistema a la vista de cómo está colocado, pero se coloca una aguada ahí central, ¿no? Y después los animales pasan, bueno, pueden quedarse un rato echados ahí, pero en el corto plazo van a salir para seguir comiendo. Este sistema se puede mover, tiene ruedas, entonces uno lo puede llevar a los distintos lotes y así, bueno, ir monitoreando el peso de los animales. Y tiene una antena satelital, que eso para las zonas de baja conexión, bueno, es importante para poder, digamos, tener la comunicación diaria. Bien, y esta es cómo se ve la interfaz, pero podemos ver peso, aumento diario, agruparlos por aumento de peso, por peso, o ver la distribución de todos ellos. Bueno, terminando con algunas conclusiones breves. Yo creo que quedarnos con 3 o 4 conceptos. Por un lado, solamente el 10% de las emisiones, ¿sí?, de las emisiones globales corresponden a la ganadería de carne y leche, a la ganadería de rumiantes. Entonces, ese valor no es 18, no somos los mayores responsables, sí tenemos una responsabilidad y un rol sobre el que hay que trabajar, pero tratar de desmitificar un poquito eso. La otra cuestión es siempre pensar en esto, en las pasturas, las praderas, los pastizales, sobre todo los recursos perennes, pero también los recursos anuales bien manejados, todo lo que sea fotosíntesis
son aliados para poder capturar ese dióxido de carbono que está en el aire, ponerlo en el suelo y de esa manera mitigar el cambio climático. La otra cuestión es el manejo del pasto, ¿sí? Pensar en no solamente es más calidad, sino también que esa calidad o esa producción se traducen en más captura. Entonces tenemos ahí más captura de CO2 y decíamos de vuelta, el suelo es el segundo mayor reservorio de carbono del planeta. Entonces estamos poniendo todo ese carbono en una caja de seguridad y eso es muy positivo para el ambiente. Y la cuestión de la mejora de los índices reproductivos es esencial para reducir emisiones. Ahí tenemos que hacer un trabajo muy fuerte y la genética, la sanidad, los sensores, la ganadería de precisión y otras herramientas, no solamente herramientas, tecnologías, digamos, de insumos, sino también de procesos, son aliadas para lograr esto. Y solo 3 o 4 reflexiones. Hay una cuestión que es la comunicación, que siempre insisto y repito las mismas 3 o 4 premisas, pero creo que tenemos un desafío comunicacional muy importante. Entonces ahí hay que trabajar en esta cuestión, que es la comunicación. Trabajar en ciencia, que se está haciendo mucho en Argentina y todavía nos queda un camino largo por recorrer, pero tratar que esa ciencia termine siendo comunicada, ¿no? Y no que quede en un claustro por ahí o en gente que la entiende, sino que llegue al público general. Y por último, profesionalizar la actividad ganadera, que yo creo que es un camino que estamos recorriendo, un poco más lento que la agricultura, pero venimos haciendo, digamos, cada vez más en esta tarea de profesionalizar. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Tenemos preguntas? Sí, claro. El doctor Stoll, vamos a acercarle el micrófono, por favor. Aunque parece mentira que no quiero hacer ninguna pregunta, yo lo que quiero acá es decir que he escuchado en una versión criolla lo que habíamos escuchado a Amy Tollner con tanta claridad. Realmente, si yo tuviera que agarrar y hacer un loop, me agarraría esta conferencia y la pondría en un espacio en el cual cada vez que escuchamos hablar falacias sobre el tema del efecto invernadero, yo siempre recurría a lo de Amy Tollner, pero ahora voy a tener algo en español de primerísimo nivel y a mí me da mucho gusto cuando un carnicero puede felicitar a un verdulero. Ver a un agrónomo que se expresa con tanta claridad, con tanta sencillez en cosas que son tan complejas y que se miente tanto, sobre todo poner en blanco y negro el famoso informe de la larga sombra del ganado y del que muy pocos hablan, de la rectificación del informe del mismo origen de la FAO. No era ninguna pregunta, es una enorme felicitación, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, fue realmente muy concluyente lo que dijo el doctor Stoll. Yo quisiera, sí, preguntarte cómo sigue este proceso, porque la comunicación, y lo señalaba el doctor Stoll recién, lo puntualizabas vos, lo dijo también hoy otro de los expositores, el doctor Masitelli, lo comentó también nuestro amigo Hugo. ¿Cómo se hace para que toda la población, no solamente en la Argentina, en nuestro país, en nuestro ámbito, sino en el mundo, comprendan lo que esto significa, lo que vos acabás de exponer, por ejemplo, que la buena genética, la buena producción, en este caso, la aplicación del conocimiento mitigue o ayude, colabore en la lucha contra el cambio climático, los efectos del cambio climático? Bueno, una buena pregunta y hay varias respuestas, pero yo creo que el primer punto es en todos, o sea, en general en todos los países hay iniciativas, sobre todo los países productores de carne, hay distintas iniciativas. La Mesa Argentina de Carne Sustentable, que está acá representada, es una de las iniciativas que creo que es muy valiosa. Y bueno, y después ir buscando, ¿no? Cada país, yo creo que
tiene distintos roles en esto. Nosotros somos grandes productores de productos animales derivados de los rumiantes, entonces lo mismo Brasil, ¿no? El Mercosur en general. Entonces creo que ahí nos falta un poco más de lobby, sobre todo frente a organismos internacionales, por ejemplo la Unión Europea, muchas veces sacando leyes que van a contramano o que van a atentar directamente contra nuestros sistemas de producción, y hay poco contrapeso nuestro. Es como que vamos agachados a recibir el golpe. Me parece que en eso nos falta un poco más de iniciativa y ser más proactivos. Pues lo otro que pasa es esto, reaccionamos. No mostré acá, no quise ponerme tan en combate, pero siempre reaccionamos después de que viene algo malo. No sé, viene María Becerra y dice que los tamberos matan los terneritos cuando nacen, y reaccionamos, pero ya está. Ya el mensaje llegó a cientos de millones, bueno, cientos no, pero decenas de millones de personas que tiene seguidores y nosotros reaccionamos tarde. Y así con todo. Entonces ahí creo que una de las cuestiones que nos falta es el lobby bien visto, así como hay lobby detrás de la Unión Vegana, el lobby bien visto de la industria de la producción animal. Y para eso hace falta voluntad y hace falta dinero también para poder hacerlo bien, ¿no? Porque todas las otras organizaciones tienen dinero. Pero sobre todo voluntad y voluntad política también. Bueno, avancemos en esto, pongámonos firme como Mercosur. Nosotros somos productores de carne sustentable, podemos hacer las cosas bien con esta metodología y mostrémoslo a Europa. Creo que va por ahí. Muchas gracias. Realmente un muy buen aporte. ¿Hay alguna otra consulta, otra inquietud? Muchísimas gracias, muchas gracias por tu aporte y por el aporte de cada uno de ustedes. Esta fue una jornada, una nueva jornada Datamars Livestock, y yo quiero agradecer en nombre de aquellos que han participado activamente y en forma presencial y los que lo hacen en forma virtual, a cada uno de los especialistas que esta tarde nos han hecho sus aportes. Estuvo con nosotros Juan Manuel Ortiz, que es asesor de Datamars. Estuvo el doctor, el magíster Leonardo Oscar Masitelli, un experto en esta materia, en materia de seguridad alimentaria particularmente. Hugo Estavillo, el doctor Estavillo, nos ilustró, nos trajo su experiencia que ha capitalizado un país como Uruguay, que se ha posicionado como líder en esta materia, con trazabilidad de origen y ya desde hace muchos años, marcando un camino, un derrotero que es inevitable, que vamos a tener que, por supuesto, transitar todos y particularmente la Argentina. Y finalmente, el ingeniero agrónomo José Jáuregui, que nos ilustra, nos trae la visión, el aporte también de la investigación, de la ciencia, de la investigación aplicada en este caso, el conocimiento y la comunicación. Y a propósito de la comunicación, en buena hora, que Datamars, Livestock y por supuesto Identag, en este caso, a través de Juan José Urrengoechea, y de todos aquellos que están trabajando activamente, estén pensando un poco más allá, pensando en que los mercados son demandantes de productos de calidad, inocuos en el caso de los alimentos, pero también de transparencia. Y tenemos que ofrecerles, y lo decía muy bien José en el epílogo, tenemos que adelantarnos a los tiempos, tenemos que ir un paso adelante. Y Datamars esta tarde ha dado varios pasos adelante. Gracias a todos y hasta cada uno de los momentos.